Bienvenidos sean todos y todas quienes nos acompañan en este 19 Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe, Gastronomía y Trazabilidad, del campo a tu mesa. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de investigaciones. Tengo el gusto de presentar a las y los ponentes que han dirigido sus esfuerzos por investigar las actividades derivadas de la gastronomía desde distintos enfoques. En esta ocasión nos acompañan el doctor Edgar Fernando Peña Torres, la maestra Elena Citlali Gamarra Hernández, las estudiantes del programa de gastronomía Flor Alejandra Martín López y María Fernanda Pastelín Fávila de la Universidad del Caribe. También está el maestro Enrique Herrera Fernández, la estudiante Quetzali González Orozco de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Se encuentra con nosotros también Flor Coronel Flores, Oliveiro Xicoténcatl López Méndez, Miguel Palacios del Río, María de la Concepción Calvo Carrillo, de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Anáhuac, México, Campus Sur, y del Departamento de Nutrición Animal, Dr. Fernando Pérez Gil Romo, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También se encuentra con nosotros la doctora Claudia Montaño Pérez, de la Universidad del Valle de Tlaxcala. A continuación, describiré brevemente la dinámica con la que llevaremos a cabo la mesa. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para darnos a conocer los resultados de su investigación. Invito a participar a la audiencia con preguntas a nuestros y nuestras ponentes a través del chat. Les pido por favor que antes de su pregunta escriban el nombre de él o la ponente para canalizarlos correctamente. Al finalizar todas las presentaciones, contaremos con un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. La dinámica será en rondas, de tal manera que cada expositor tendrá la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Con esto, invito a las primeras ponentes, las estudiantes Flor Alejandra Martín López y María Fernanda Pastelín Fabiola, provenientes de la Universidad del Caribe, quienes nos presentarán los resultados de su investigación realizada en colaboración con la maestra Elena Citlali Gamarra Hernández y el doctor Edgar Fernando Peña Torres. Su investigación denominada Aplicaciones del mucílago de cacao en la cocina mexicana contemporánea como propuesta alimentaria y sostenible, impulsando las cadenas de valor. Dejo el micrófono para ustedes. Ok, muchas gracias. Ok. Muchas gracias por el espacio para presentar esta investigación. Comenzaremos con definir qué es el mucílago y su aplicación. Bueno, el mucílago de cacao es la sustancia viscosa, dulce y translúcida que recubre los granos de cacao frescos. Tradicionalmente ha sido considerado un subproducto muy subestimado y frecuentemente descartado en la cadena agroalimentaria, siendo solamente utilizado en procesos artesanales como la fermentación de los granos de cacao o en bebidas locales. Investigaciones recientes han visibilizado sus propiedades físico-químicas y sensoriales, como su alto contenido en azúcares naturales, sus compuestos bioactivos, notas florales y su textura gelatinosa, que lo convierten en un ingrediente de alto interés para la industria alimentaria y gastronómica. Dada la producción proyectada de cacao en México, que en el periodo de 2024 a 2025 son aproximadamente 38,000 toneladas, se estima que entre 29,260 y 34,200 toneladas corresponden a subproductos del cacao, como el mucílago o la cáscara, lo que subraya la escala de desperdicio y el potencial de aprovechamiento. En el contexto de la alta cocina mexicana,
Con su enfoque en la revalorización de ingredientes ancestrales, el mucílago se presenta como una alternativa viable y sostenible para la innovación. Su textura lo posiciona como un potencial sustituto vegetal de productos de origen animal, que en este caso puede ser el pescado crudo. Estos se usan en preparaciones como ceviches, tiraditos o tartares, promoviendo una cocina más consciente, inclusiva y sostenible. Ok, bueno, ahora iremos con la problemática. La problemática principal radica en el desaprovechamiento de un subproducto valioso, como en este caso que es el mucílago de cacao, que tradicionalmente se descarta. Y a pesar de su potencial sensorial y funcional, su uso se limita solamente a lo artesanal, como ya lo habíamos mencionado. Por lo que explorar su aplicación en la alta cocina busca reducir este desperdicio en la industria agroalimentaria y ofrecer una alternativa vegetal y sostenible a proteínas animales. Esto también alineado con las tendencias globales de la reducción del consumo de productos de origen animal. Ahora vamos con el objetivo, que el objetivo principal de esta investigación o este proyecto es explorar el aprovechamiento y la funcionalidad culinaria del mucílago de cacao mediante la creación de una receta innovadora que propicie la sustitución de una proteína animal, como ya mencionamos que es el pescado crudo, por esta alternativa vegetal, así como la evaluación de las características sensoriales del platillo. Bueno, ahora iremos con la metodología. Y está, aquí está. Bueno, esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, transversal y descriptivo, centrado en la exploración de las propiedades sensoriales y culinarias del mucílago de cacao. Esta metodología se diseñó para documentar el proceso creativo y técnico del desarrollo del platillo, así como para evaluar su aceptación sensorial mediante una prueba afectiva. Se realizaron pruebas técnicas culinarias explorativas para determinar el tratamiento óptimo del producto y las técnicas de transformación posteriores. El primer planteamiento teórico fue disolver el mucílago con agua manualmente para separarlo de la pulpa, pero esto se explicará más adelante. Ahora los dejo con mi compañera Fernanda, que les explicará sobre las pruebas sensoriales realizadas. Como mencionó mi compañera Flor, realizamos dos pruebas. La primera fue una prueba hedónica de satisfacción, donde nuestros panelistas tenían que identificar de qué tan satisfechos estaban en una escala del 1 al 5, y también hicimos una prueba de perfil descriptivo. En esta prueba de perfil descriptivo, pues como bien su nombre lo dice, se muestran las características con el propósito de determinar pues todos los atributos sensoriales del producto, como puede ser el color, el olor y la textura y el sabor, a través de una escala de intensidad del 1 al 10, y pues el 1 era menor y el 10 era mayor. Regresando a la prueba afectiva, que esta fue de aceptación, tenía el objetivo de valorar el agrado general del platillo final, como su aroma, sabor, textura y presentación, a través de una escala hedónica de 5 puntos, como les había mencionado, y que complementaba con preguntas abiertas y comentarios subjetivos. Ahora pasaremos con el procedimiento. Pues para esto se elaboró una receta original del tartar de mucílago, inspirado en la preparación clásica del tartar de pescado crudo. El punto número 1 que tenemos aquí es la extracción del mucílago. Primero se manipuló el mucílago, abrimos el fruto de cacao, extraímos el mucílago, todo el fruto, y comenzamos a revolver con las manos para, pues, justamente sacar toda esta pulpa. El segundo punto es que fuimos porcionando el gelificado. En esta parte se combinó el mucílago con agar-agar, que es un hidrocoloide vegetal, y pues el agar-agar aportó una firmeza y una elasticidad, así como estabilidad térmica, ya que el mucílago contiene pectinas naturales, y esto le aportó humedad, brillo y suavidad en boca. El tercer punto que tenemos es la mezcla de ambas recetas. Incluimos mango, piña, una salsa de guayaba, cilantro, también un poquito de aceite de oliva y limón. Y como pueden ver, en la imagen del punto número 4 es el ensamble final. Y está listo para consumir.
Pues bueno, acá está el procedimiento. Tenemos que por cada 100 gramos de extracción de mucílago se ocupan 300 mililitros de agua y 4 gramos de agar-agar. Es 1 gramo de agar-agar por cada 100 gramos de nuestro producto. Aquí está la receta. Utilizamos gelificante de mucílago, 350 gramos, salsa de guayaba son 150, piña cortada en cubos 200 gramos, mango cortado en cubos 200 gramos, cilantro 10 gramos, jugo de limón 5 mililitros, aceite de oliva 5 mililitros, sal 4 gramos y pimienta 3 gramos. Este gelificante constituye la base del tartar y representa el sustituto directo del pescado en la receta sin recurrir a productos de origen animal, lo cual refuerza el enfoque sustentable y vegetal del platillo. Y bueno, los resultados. Se logró crear una receta de tartar de mucílago diseñada para 4 porciones, respetando el equilibrio sensorial y la estética de la alta cocina. Entre los principales hallazgos se encuentra que la gelificación con agar-agar fue indispensable para transformar el mucílago y dotarlo de una textura firme, húmeda y fresca, similar a la del pescado crudo. Esto posiciona al mucílago como un ingrediente funcional y sostenible para platillos plant-based contemporáneos. Y los resultados de nuestra prueba hedónica. Los 3 panelistas que se eligieron al azar y no fueron entrenados coincidieron en que la propuesta era interesante, fresca, armónica y bien equilibrada tanto en sabor como en aroma. Sin embargo, la textura de nuestro gelificante fue señalada como un aspecto que generaba una sensación rara en boca o poco familiar para la preparación del tartar, lo que afectó la percepción del realismo. Y nuestros resultados de la prueba de perfil descriptivo es que se confirmó un perfil sensorial fresco y equilibrado con notas frutales y ácidos agradables. Los panelistas coincidieron en que la textura del gel era firme, pero algo gomosa y menos jugosa que la del pescado tradicional. Los resultados confirman el potencial del mucílago como ingrediente funcional y culturalmente significativo, pero también señalan la necesidad de mejorar su desarrollo sensorial, especialmente en la percepción de la textura para superar el desafío de la consistencia gomosa con base en testimonios de los panelistas, y se puede llevar a cabo investigación a futuro relacionado con, podemos llevar a cabo una investigación a futuro relacionada a esta goma de mucílago. Ahora pasaremos a las limitaciones del estudio con mi compañera Flor. Bueno, dentro de las limitaciones de la investigación es importante mencionar el acceso al producto, ya que como se presenta como un producto de desecho, las empresas y distribuidoras no proporcionan como tal el mucílago. Para conseguir el producto, el mucílago, tuvimos que comprar las mazorcas o los frutos del cacao y, por ejemplo, nos vendieron 22 frutos de cacao y fueron aproximadamente un poco más de 700 pesos. También logramos conseguir la pulpa, pero 1 kilo de pulpa nos costaba aproximadamente 379 pesos, si no mal me equivoco. También la extracción del mucílago fresco implicó una manipulación manual prolongada y compleja, resultando en un rendimiento pues, de bajo volumen y también pues, teniendo en cuenta la rápida oxidación del producto. En el contexto de la acidez del mucílago implicó una reacción en la piel, provocando pues, irritación, molestias y como bastante enrojecimiento en la zona. El mucílago fresco por sí solo no presenta un perfil de sabor intenso y su dulzura y notas ácidas no fueron suficientes para una base sensorial sólida, por lo que tuvimos que incorporar ingredientes complementarios para elevar como la complejidad organoléptica del producto y pues poder establecer bien un platillo. Existe una falta de familiaridad del consumidor promedio con el mucílago como ingrediente comestible, por lo que puede generar resistencia inicial o confusión al tratarse de un subproducto históricamente desechado. Y esto lo pudimos ver pues, en los resultados, ya que a pesar de que se valoró pues, la propuesta, no era lo suficientemente pues, aceptable o no se familiarizaba tanto con un pescado crudo o con algo que ya se hubiera consumido antes. Y ahora pues ya iremos directamente con las conclusiones.
La conclusión es que el resultado obtenido sienta bases para futuras investigaciones culinarias, especialmente en el diseño de platillos basados en ingredientes subutilizados, y sugiere que el mucílago de cacao puede integrarse exitosamente en propuestas gastronómicas con identidad, innovación y responsabilidad ambiental. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado y pues estamos abiertos a preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, Flor y María. Realmente fue una investigación bastante interesante, este aspecto de reducir el desperdicio, el poder dar atención y seguimiento a las diferentes tendencias con la disminución del consumo de productos de origen animal y sobre todo el poder brindar diferentes alternativas sin perder el sabor con productos o platillos como los que ustedes definen. Creo que es muy importante. Recordemos, las preguntas se realizarán al finalizar todas las presentaciones. Y también recuerdo a la audiencia que pueden participar con preguntas para nuestros y nuestras ponentes a través del chat, y solamente les pediría que por favor antes de su pregunta escriban el nombre de la ponente para poderlas canalizar correctamente. A continuación iremos con la siguiente ponencia a cargo del estudiante Quetzali González Orozco, proveniente de la Universidad del Valle de Tlaxcala, quien nos presentará los resultados de su investigación realizada en colaboración con el maestro Enrique Herrera Fernández, y la investigación se denomina control de calidad en la elaboración artesanal de tortillas en Tlaxcala. Entonces, les dejo el micrófono. Hola, mi nombre es Quetzali González Orozco y hoy les vengo a presentar mi ponencia titulada Control de calidad en la elaboración artesanal de tortillas en Tlaxcala. Este trabajo lo realicé con apoyo del maestro Enrique Herrera Fernández. Bueno, el maíz es originario de Mesoamérica y fue domesticado hace más de 9,000 años a partir del Teocintle en el Valle de Tehuacán, Puebla. Desde entonces ha sido la base alimentario y cultural de los pueblos mágicos. Para elaborar tortillas artesanales, el maíz se somete al proceso ancestral de nixtamalización, que nexli significa cal y tamali significa masa de maíz. Consiste en cocerlo con agua y cal para mejorar su sabor y valor nutricional. La problemática, como todos ya sabemos, es que las personas que hacen las tortillas artesanales no cumplen con un lineamiento de calidad, ya que no usan cofia, no tienen el lavado de manos adecuados, no sabemos si sus máquinas están realmente desinfectadas como debe de ser, o cada cuánto las limpian, el comal donde ponen sus tortillas. Gracias a esto nos surgió la pregunta de cómo es el proceso de elaboración de las tortillas artesanales y de qué manera las prácticas tradicionales y las buenas prácticas de higiene influyen en el control de calidad, así como en la percepción de los consumidores respecto a su textura, sabor y frescura. Nuestro objetivo de la investigación es su objetivo general es analizar la importancia del control de calidad en la elaboración artesanal de la tortilla en Tlaxcala, considerando las expectativas de los consumidores y la perspectiva de los productores locales. La expectativa de los consumidores es muy importante, ya que gracias a ello pueden mejorar las artesanas en la elaboración de las tortillas. Nuestros objetivos específicos son identificar las prácticas artesanales que influyen en la calidad de la tortilla en cuanto a textura, sabor y frescura. También evaluar la percepción de los consumidores sobre la calidad de la tortilla artesanal. Reconocer la importancia de implementar buenas prácticas de higiene durante el proceso de elaboración artesanal. Nuestra metodología fue mixta, nuestro tipo de estudio fue mixto, cuantitativo y cualitativo, ya que se realizó una entrevista a la productora de 15 preguntas abiertas para saber qué tipo de cuidados tenía a la elaboración de preparar
todo para las tortillas y al realizarlas. También se realizó un cuestionario a 98 personas para saber qué es lo que opinaban de las tortillas en cuanto a la calidad, la textura, el sabor. También se hizo una observación directa sobre todo el proceso de elaboración. Nuestro análisis el estudio permitió comprender cómo las prácticas tradicionales influyen en la calidad de la tortilla. Como resultados, tenemos que en México se reconocen 64 razas de maíz según la Conavio. Popularmente nosotros tenemos la clasificación popular de 6 tipos principales. En esta tabla se puede ver que tenemos maíz blanco, maíz amarillo, maíz azul y maíz ceroso. El color de maíz blanco pues es blanco puro sin pigmentos visibles. La textura es harinosa o semiharinosa. Su ventaja es de tortillas con sabor neutro, buen color, claro, flexible y tradicional. El maíz amarillo, su color es amarillo brillante o dorado. Su textura es harinoso. La ventaja es aporta sabor más dulce, color cálido, se usa cuando se requiere variar el tono de la tortilla. El maíz azul es de grano azul oscuro o morado, que por lo regularmente es azul oscuro. Su textura es harinoso y más firme. Este produce tortillas con color más distintivos y sabor más terroso. También tenemos el maíz ceroso, transparente y puede tener tono claro. Este mejora la suavidad. Y también la productora nos comenta que el maíz original lo conoce como criollito. Ese es el color, es el del color amarillo, como se muestra en la imagen, que se ha cultivado por generaciones en la comunidad y no se ha modificado genéticamente y es adaptado al suelo y al clima de la comunidad. En la entrevista nos compartió que hacer tortillas para ella es un orgullo y una tradición familiar, ya que me comentó que desde que ella era niña, su abuelita le enseñó cómo hacer todo el proceso desde nixtamalización. Comentó que la limpieza es lo más importante, desde lavar el comal y la mesa hasta mantener las manos y los utensilios limpios para asegurar la calidad del producto. Explicó que la tortilla artesanal es más natural, ya que esta nada más contiene agua con cal y el maíz. No lleva harinas y cuida que el molino esté limpio. También protege la masa con una servilleta para evitar el polvo y conservar las tortillas tapadas para mantener su frescura y a la hora que lo consuman se encuentre en buen estado. Para ella, la higiene y el cuidado en cada paso son esenciales para mantener viva esta tradición, garantizando un alimento saludable y lleno de identidad tlaxcalteca. Hicimos nuestras encuestas y una de las preguntas fue ¿con qué frecuencia consumen tortillas hechas a mano? El 41.8% consume diario las tortillas hechas a mano, ya que considera que es más saludable. El 27% dice que solo consume 3-4 veces y el restante casi no lo consume porque le es más fácil ir a una tortillería industrial y consumirla. Otra pregunta que hicimos fue, ¿ha notado variaciones en la calidad entre diferentes productoras o lugares de venta? El 88.8% comenta que sí nota la variación de calidad y el 11.2% comentó que no lo nota porque no presta atención de cuando hacen los procesos. La tercera pregunta, ¿crees que las tortillas de mano deberían tener algún tipo de control o certificación de calidad? El 78.6% dice que sí deben de tener control de calidad, ya que es un alimento que consumen casi diario y lo ven por su salud. Y el otro 21% no lo considera tan importante, porque ellos creen que porque son artesanales ya vienen cuidadas con buena calidad. En base a esto surgió la propuesta que es capacitar a los productores artesanales en la aplicación de buenas prácticas de higiene y manejo del maíz, con base en los lineamientos de calidad alimentaria,
para garantizar la elaboración de tortillas seguras y de alto valor nutricional. La capacitación incluirá aspectos como limpieza y desinfección de áreas de trabajo, control del agua y la temperatura, uso adecuado de utensilios y manejo higiénico durante la nixtamalización y cocción. Con ello se busca fortalecer la seguridad y la consistencia del producto final, promoviendo una cultura de calidad que eleve la confianza del consumidor. La aplicación de estas normas básicas contribuye significativamente que las tortillas mantengan condiciones óptimas de higiene y seguridad para el consumo. A la hora que las artesanas la estén realizando, principalmente se deben de lavar las manos bien antes de empezar a tocar todo su material para realizar este producto. De esta manera se preserva el uso del maíz y la técnica ancestral que otorgan a este alimento, su sabor característico y su valor cultural, garantizando al mismo tiempo la inocuidad y el bienestar de quienes las consumen. Y por último, mi conclusión es que la elaboración artesanal de tortillas en Tlaxcala representa mucho más que un oficio. Es una tradición que une la cultura, la familia y el trabajo diario. A través del testimonio de la productora se comprende que la limpieza, el uso del maíz natural y el respeto por las prácticas tradicionales son fundamentales para mantener la calidad del producto. Conservar estas costumbres no solo garantiza un alimento seguro y nutritivo, sino que también preserva una parte importante del patrimonio gastronómico de Tlaxcala y la identidad de su gente. Te agradezco infinitamente tu participación, Quetzali. Realmente abordan un punto muy importante. Definitivamente es importantísimo cuidar, respetar las tradiciones, sin dejar de lado lo que es la higiene y la calidad, garantizando la seguridad de todos los comensales. Y además de eso, identificar que en la actualidad ya los mismos productores de tortillas artesanales tienen este punto como un elemento fundamental para su producción. A continuación, invito a Miguel Palacios del Río, quien nos presenta los resultados de su investigación realizada en colaboración con Oliverio Xicotencatl López Méndez y María de la Concepción Calvo Carrillo y Flor Coronel Flores, denominada harina de algas Sargassum spp, empleada como sustituto de leche y huevo para elaborar pan tipo vegano. Dejo el micrófono para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco el espacio que nos dieron para poder exponer nuestra ponencia. En conjunto con la licenciada Flor Coronel, con el licenciado Oliverio Xicotencatl y con la maestra Connie, María de la Concepción Calvo, logramos, hicimos esta ponencia, espero les guste. Vamos a compartir. Bueno, nuestra ponencia es la creación de una harina de algas Sargassum spp, empleada como sustituto de la leche y huevo para elaborar un pan tipo vegano. Como antecedentes, el huevo y la leche han sido utilizados en la panificación desde hace mucho tiempo, principalmente para favorecer la integración de la materia grasa. En el caso de la yema, que tiene lecitina, ayuda a la integración de muchos de los ingredientes, además de que aporta grasa que nos sirve para retener la humedad y suavizar el producto, lo que nos ayuda en las características sensoriales del pan. La leche también tiene una función similar, aporta los sólidos lácteos y la grasa para aportar suavidad al producto. En el caso de la clara, por parte del huevo también, ayuda a fortalecer
la proteína del gluten, que nos da una mejor estructura en cualquier producto de panificación. Sin embargo, ahora pasado el tiempo, ha habido un incremento en las alergias y en las intolerancias a este tipo de alimentos, lo que nos da buscar alternativas para poder sustituir este tipo de ingredientes. Se ha reportado que las macroalgas pardas son una fuente de polisacáridos muy importante, ¿sí? Son fucoidanos, conocidos por una actividad biológica que aportan o que dan efectos como antioxidantes, como antivirales, como antiinflamatorios y anticancerígenos en la alimentación humana. En el caso de estos fucoidanos existe la algina. La algina es un ejemplo principal que, además de tener las características antes mencionadas, va a ayudarnos a aportar o el efecto que tiene en productos alimenticios como gelificante, emulsionante y un estabilizante, principalmente en elaboración de enlatados y de productos lácteos, que dan un aspecto mejor y mejoran aún más la parte organoléptica de estos productos, ¿no? En el caso de los pasteles o de las panificaciones, ayudan a retener la humedad, lo cual es importante porque alargan la vida de anaquel y evitan que el producto se reseque. Bueno, pues el empleo de algas marinas en la alimentación humana animal ya tiene muchos siglos de existencia. En México, pues debido a la situación geográfica que tenemos, contamos con una amplia gama de diversidad de biomasa algal. En los meses de abril a septiembre es cuando llega a las costas de la Riviera Maya el sargazo, proveniente del Mar del Sargazo y de las zonas del Atlántico tropical. El impacto que tiene pues es importante, tiene un impacto ambiental, un impacto social, un impacto económico, lo que nos ha llevado a establecer pues estrategias nuevas para poder aprovechar el uso de y buscar una mejor opción. Bueno, el objetivo de nuestra investigación fue sustituir la leche y el huevo en un pan de caja tradicional como una alternativa para gente con intolerancias a estos productos y, por ende, también para personas que quieren ser veganas, ¿no? Y dejar de consumir proteína animal. Los métodos que utilizamos el método fue una investigación experimental y los materiales utilizados pues fueron azúcar, harina, huevo, leche, sargazo deshidratado y pulverizado. Utilizamos levadura, manteca vegetal, mantequilla y bueno, en general esos fueron los ingredientes del pan que hicimos de referencia contra el pan de sargazo. En el caso del equipo, bueno, pues en el caso del equipo menor fueron báscula, batidora, bowls para mezclar, moldes para pan de caja, contenedores para la fermentación y rodillo. En el caso del equipo mayor, utilizamos una fermentadora para llevar una fermentación controlada y un horno de refractario de panificación. ¿Por qué un horno de refractario de panificación? Porque mantiene la temperatura uniforme en todo el horno, a comparación de un horno de convección y un horno tradicional, donde si hay una fluctuación tanto en las paredes como en la superficie, en la parte de atrás, del frente. Por eso decidimos utilizar este tipo de horno. En cuanto al proceso de elaboración, pues es un proceso que utilizamos en base a la panificación de referencia, que empieza desde el pesaje de los ingredientes, el mezclado de estos ingredientes, el amasado para lograr el desarrollo de la proteína, en este caso de la masa, que es de la harina de gluten, de la harina de trigo. Utilizamos, se llevó a primera fermentación, se desgasificó, se formó el pan, se llevó a la segunda fermentación y después de esto al horneado. Ya después del horneado se llevó al enfriado para poder, terminando con este proceso, y se utilizó
el mismo método que se utiliza en el pan de referencia con la harina de sargazo para ver qué diferencias encontrábamos en este. Estas fueron las formulaciones que nosotros tuvimos. En el caso de la formulación de pan de referencia, como podemos ver, pues aquí hay leche entera, hay las principales pues son la mantequilla y el huevo. Como podemos ver, este es un pan que se le considera de más enriquecida por la cantidad de grasa que tiene, contra la formulación del pan de sargazo, donde en vez de usar leche entera, utilizamos agua, sustituimos la mantequilla por manteca de vegetal y el huevo lo sustituimos por el Sargassum spp, que es el que conseguimos en las costas de la Riviera Maya. Entonces, estas son las formulaciones. Hicimos un análisis químico proximal de las dos recetas, donde logramos ver las diferencias significativas fueron principalmente en lo que es la fibra dietética, ¿sí? Aquí hay un aumento en la fibra dietética por la parte del uso de sargazo contra la fibra dietética que hay en el pan de referencia. Encontramos que sí hay una diferencia significativa en el sodio, porque, bueno, el sargazo al venir del mar aporta más sodio en mayor concentración que la sal de mesa, y en cuanto al colesterol, pues sí hubo una reducción considerable en el colesterol. En cuanto a los resultados de nuestra investigación, bueno, se hizo un comparativo de la muestra de referencia contra la muestra de Sargassum, sustituyendo el huevo y la leche, teniendo como variables el tiempo de fermentación, donde hubo una diferencia mínima, o sea, muy poca. Hubo un volumen, en cuanto al volumen en específico, sí hubo una diferencia en el volumen. En el peso promedio, pues no hubo diferencia prácticamente porque se pesó con el mismo gramaje. Y en cuanto a la evaluación sensorial, sí es una prueba de grado de satisfacción con expertos. Aquí está la foto de la imagen la imagen de los panes. En el lado izquierdo tenemos el pan tradicional contra en el lado derecho que tenemos el pan con sargazo. Si se puede ver, sí hay una diferencia en cuanto al volumen y en cuanto a la estructura. O sea, ahí está, quedó un poco más amplio el pan de sargazo y más bajo contra el pan de referencia, que tiene un mayor volumen y una mayor, no se expandió tanto hacia los lados, ¿no? En conclusión, lo que definimos es que, o lo que nos dimos cuenta es que ambos panes tienen las características de aceptación similares en cuanto a la textura y sabor. Sí hay una disminución en el contenido de proteínas en el pan vegano, pero hay una mayor presencia de fucoidanos con actividad nutracéutica por la cuestión de los antioxidantes y todo lo que aporta, ¿no? Que vimos en un principio en cuanto a la introducción. También pues vamos a hacer nuevas pruebas, porque debido a la cantidad de sodio presente en el sargazo, creemos que esto afectó al crecimiento del desarrollo el desarrollo del pan con sargazo, y pues para bajar un poco más el sodio en cuanto a la formulación, ¿no? Por lo que aporta el alga en la formulación. Nuestras referencias son estas, y yo les agradezco mucho estar atentos a nuestra presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Palacios. Realmente una presentación muy interesante. El hecho de poder atender a todas estas personas que tienen alergias, que son intolerantes, o incluso simplemente brindar alternativas veganas para todo este segmento de mercado que está creciendo, mientras se atiende también y se generan diferentes estrategias para la problemática del sargazo, principalmente en destinos turísticos. Creo que es una investigación de mucho valor, que definitivamente va a tener algunas preguntas. Considerando esto, nuevamente le recuerdo a la audiencia que pueden participar realizando sus preguntas a todos los ponentes y nuestros y nuestras ponentes, solamente colocando el nombre de él o de la ponente a quien va dirigida, para que podamos realizarlas al finalizar la mesa. Y considerando esto, para finalizar esta mesa justamente, voy a invitar a la doctora Claudia Montaño Pérez, quien nos presenta los resultados de su investigación denominada Chimbote Xochuca, herencia del campo. Ella viene de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Entonces, le cedo el micrófono.
Hola a todos, es un gusto compartir con ustedes este espacio el día de hoy para presentar este tema que se llama Chimbote Xochuca, herencia de campo. El chimbote de Xochuca es un platillo de la región del centro de México y es algo que de manera muy peculiar vamos a revisar el día de hoy. Parto de hablar de las haciendas como centros productivos o unidades productivas de gran valor sociocultural y económico, así como histórico para Tlaxcala, en donde cobran una mayor relevancia por jugar un papel de manera trascendental en la vida de las comunidades rurales, concentrando la mano de obra y generando una cultura que, si bien está ligada al campo, está ligada de manera conjunta a la alimentación. Sabemos que las haciendas en Tlaxcala estuvo extendido hasta principios del siglo XX, cuando fueron fundadas y después, con el paso del tiempo, desestabilizadas y abandonadas debido a estos problemas de la reforma agraria. Aunque algunas en Tlaxcala se han convertido en complejos turísticos, muchas otras han desaparecido. Sin embargo, Xochuca es una hacienda pulquera que se construyó hacia el año de 1847 y se ha dedicado siempre al cuidado y al cultivo del maguey. En ella, la elaboración del pulque es parte de su origen y de su vida cotidiana. Es de las pocas haciendas pulqueras en el centro del país que producen pulque de manera importante. Tienen por ahí más de 1,500 plantas de, ¿cómo se llama?, de maguey salmiana, que se dedican a la producción de pulque y mantienen 2 pulquerías en Ciudad de México y otras tantas aquí en el estado de Tlaxcala, en donde distribuyen este producto. Actualmente ofrece de manera turística recorridos por las magueyeras, así como la explicación del proceso de la elaboración del pulque y talleres gastronómicos dentro de sus instalaciones, al tiempo que dan servicios de alimentación y también dan servicios de hospedaje dentro de la hacienda. Aquí yo inicio haciendo una diferenciación que me parece prudente y pertinente, como es la diferencia entre la cocina de haciendas, que es un estilo totalmente distinto a lo que conocemos de manera tradicional. No es la cocina de campo, es la cocina de estos lugares que en donde se asocia a las grandes fincas o haciendas históricas de México y en donde se caracteriza por la mezcla de ingredientes, si bien de campo, también de técnicas ancestrales y mestizas, en donde se fundamenta una parte importante de la cultura de México. Hoy en día la cocina de hacienda es el nombre de restaurantes que intentan de alguna manera recrear la experiencia culinaria histórica y traer al escenario culinario los diferentes productos fusionados del campo y de esta parte del mestizaje. Hago la diferencia con la cocina de campo, ya que es un diseño, tienen un estilo y un diseño distintos. Una que evoca el mestizaje y otra que evoca un ambiente cálido, acogedor y tradicional, caracterizado por el uso de ingredientes naturales, en donde la madera a manera de leña y la piedra a manera de base o de herramienta para poder cocinar, como lo son en Tlaxcala el metate y el molcajete, son íconos referentes también de la cocina de campo. Por lo que también nos podemos referir a la gastronomía tradicional y local de las zonas rurales. En el caso del chimbote, es un producto o un platillo, mejor dicho, que se forma de diferentes productos del campo. El chimbote no es originario de Tlaxcala, es una fusión de la cultura de Tlaxcala junto con la de Hidalgo, porque obedecen a una proximidad geográfica muy importante. El chimbote de Hidalgo tiene la particularidad que es el pollo envuelto en pencas de maguey y cocido al horno. En el caso del chimbote de Xochuca, es un platillo
que además de que mezcla la variedad de productos de campo que van desde el pollo, las papas, las cebollas, el ajo, ¿cómo se llama? Nopales, de alguna manera, también integra ingredientes como es el misiote, pero no de la manera común que conocemos todos. Normalmente nosotros sabemos que el misiote se utiliza solamente la membrana del maguey y en ella se envuelven la carne o estos productos de campo para poder coccionarse. En este caso el chimbote es diferente. El chimbote parte primero del origen de este platillo, parte del trabajo en la magueyera, en donde un buen día la gente estaba haciendo el raspado de los magueyes de forma tradicional y uno de los niños del hacendado estaba por ahí jugueteando, se fue con ellos al campo y ya tenía hambre, era hora de comer y no tenían que darle. A uno de los trabajadores se le ocurrió cortar una de las pencas del maguey salmiana y en lugar de quitar toda la membrana solamente abre un espacio y en el espacio que queda entre la penca y el misiote coloca unas piezas de pollo, le pone papas, le pone cebolla, sal y unos pocos de nopales, lo enreda y lo pone a cocer bajo la tierra. En tanto ellos seguían con su labor. Por lo tanto, tiene elementos de comida en el campo, como son estos ingredientes del altiplano de México. Y es así como nace el chimbote Xochuca. Nace por una necesidad, con una particularidad y con una peculiaridad que más adelante se convierte en una tradición. Este chimbote Xochuca se ha vuelto el elemento identitario y toma el nombre de la hacienda como un apellido cultural dentro de esta parte gastronómica, en donde integra o mezcla los ingredientes del campo y ahora tiene dos variedades. La primera y originaria, que es a base de piezas de pollo con nopales y papas, y el otro que es a partir de chorizo de la región, en donde se adereza o se condimenta con queso estilo Oaxaca, propio de la región del norte de Tlaxco, que es el lugar en donde se encuentra geográficamente la hacienda de Xochuca. Esta investigación tiene una investigación mixta, en donde la información de gabinete parte de dos bibliografías que me parece importante resaltar. Uno, que es la antropología de la alimentación, de Garín del 2018, y otro, que es la cocina de Hacienda, la cocina de la Casa Grande, que tiene como autores a la maestra Elena Gamarra y al chef Juan Carvajal de la Universidad del Caribe. Ambos hacen una distinción muy importante acerca de la cocina de Hacienda que yo retomo para esta investigación. Es una investigación mixta y en el ámbito cualitativo resalta la observación in situ, las entrevistas hechas tanto al personal de la hacienda, al empresario, dueño y niño que inspira esta receta, así como a los comensales. En varias fechas hicimos visitas y se hizo entrevistas a estos comensales. Y de manera cuantitativa también tenemos un estudio estadístico a partir de una fórmula de muestras infinitas, como lo cita varios autores. Nuestra muestra poblacional está tomada a partir del número de turistas nacionales del estado, de llegadas al estado de Tlaxcala, en donde en el 2024, tuvimos 278,708 visitantes, del cual nos resulta una muestra de 73 personas. De esta muestra, en el ámbito cualitativo, tenemos resultados muy particulares. En la primera parte se hace una encuesta de manera aleatoria a estos visitantes, y al aplicar estas encuestas, los resultados más relevantes los construyo o los coloco en estas 6 preguntas. La primera es: ¿en dónde conoció el chimbote? Si en Puebla, en Tlaxcala o en Hidalgo. La mayoría, el 43%, responde que es en Hidalgo, en donde realmente han tenido un acercamiento con el platillo. La siguiente pregunta es si ha probado el chimbote de Xochuca.
y el 53% califica que no. Mientras que quienes ya lo probaron califican qué variedad prefiere, si el tradicional de pollo y papas o al de última creación, que es el de longaniza y queso, teniendo un 81% de aceptación la innovación que se le hace al platillo. Mientras que en la quinta pregunta se establece o se plantea si considera que el chimbote es un platillo que identifica a la cocina de la hacienda de Xochuca, en donde el 66% acepta que es identitario, no solo por el nombre, sino por la forma, la técnica de preparación y el sabor que en él se presenta. Y por último, se pregunta si cree que sea un platillo que represente al estado de Tlaxcala, en donde el 62% acepta que sí, dado que la forma de preparación, de degustación y el aroma y el sabor son diferentes al que se plantea en Hidalgo. De alguna manera, el enlace identitario o la trazabilidad del campo del chimbote de Xochuca es muy importante, ya que el acto de comer, lejos de ser una simple respuesta a una necesidad biológica, se convierte en un pilar fundamental sobre el que se edifican sociedades. En este caso, a partir de una magueyera, en donde los productos del campo, el amor a la familia, el practicar actividades cotidianas nos lleva a presentar un platillo que rompe con los esquemas de una cocina de hacienda tradicional. Y es la herramienta con la que creamos comunidad, el lenguaje con el que expresamos nuestra identidad y la manera estratégica con la que nos vamos adaptando al mundo. Por lo que en conclusión, y cierro con esta imagen, que me siento en deuda de este tema, porque cada sistema alimentario, por extraño o incluso ilógico que nos parezca desde fuera, responde a una lógica cultural profunda por dentro de las sociedades. En este caso, presento este tema como agradecimiento y como tributo a lo que yo aprendí de don Memo, que es quien está en la imagen, y que hace un año precisamente que partió de este plano y que nos dejó a quienes conocimos y convivimos con él, no solamente el chimbote de Xochuca, sino el amor por la tierra y el amor por el campo. Ya sea de esta lógica material o simbólica, también psicológica, se demuestra la capacidad del ser humano para dar un sentido a su existencia a través de la comida y, en este caso, el origen de sus ingredientes, así como de la identidad de un platillo que puede generar en su pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Realmente aborda un tema muy importante, esta cuestión de rescatar la cocina de hacienda, los productos del campo y cómo todo esto crea una interrelación, no solamente, como bien menciona, con la necesidad de la alimentación de las personas, sino también con la parte de la tradición, la historia, la cultura, incluso la generación de una identidad, y es algo muy importante y es algo que en definitiva debe de considerarse al momento de investigar y compartir todas estas cuestiones. Con base en esto, pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden continuar realizando preguntas para nuestros y nuestras ponentes, solamente colocando antes de la pregunta el nombre de él o de la ponente a quien se va a dirigir esta pregunta. La dinámica se realizará en rondas, de tal manera que cada uno de los expositores tendrá la oportunidad de contestar al menos una pregunta por cada ronda hasta que no existan más preguntas. Considerando esto, bueno, en primer lugar teníamos la presentación de Flora Alejandra, Martín López y María Fernanda Pastelín Fabiola. En el chat había una pregunta importante y dice: ¿la densidad del líquido con el mucilado es similar al aguafaba? ¿Qué es lo más difícil al momento de procesarlo? Nos preguntan.
Bueno, puede que sea similar en cuanto a la viscosidad. Sin embargo, la aquafaba tengo entendido que es el resultado de una cocción, en este caso del garbanzo. En el mucílago no. En el mucílago solamente se extrae, como había mencionado, con las manos, como si lo estuvieras apretando. Y si hablamos de la densidad, creo que no, su densidad no es similar, su viscosidad sí. ¿Y me puede repetir la pregunta? Había Claro. otra. Complementándolo, ¿qué es lo más difícil al momento de procesarlo? Eh, Sin lugar a dudas, lo más difícil de procesarlo es justo eso, la extracción, porque la capa, pues podríamos decir babosa, que es el mucílago que cubre el fruto del cacao, es mínima. Entonces, en nuestra experimentación, tuvimos que hacerlo con las manos porque no se podía ni con un batidor de cocina, ni apretándolo, no sé, con una prensa, porque si no, de todos modos, dañamos los granos de cacao y eso, pues, no lo queremos, ¿no? Porque al final de cuentas salen más preparaciones de ahí. Pero sí, es eso. Es extraer. Bueno, también para complementar la respuesta, tenemos que dejar en claro que el mucílago no es exclusivamente del cacao, también proviene de la fruta como la guanábana, como el lichi y otros productos que también contienen pues esta propiedad mucilagosa. También que pues yo tengo entendido que la aquafaba es como un agente emulsionante, por eso se utiliza también para hacer mayonesas o para hacer merengues porque tiene estas propiedades que el huevo tiene. Pero el mucílago no, el mucílago es más como un agente espesante o también gelificante por las propiedades que tiene y pues también por como que la buena relación que puede tener con el agar-agar y otros gelificantes vegetales. Y pues también pues el aquafaba, pues la viscosidad viene de sus almidones y de las proteínas y como ya mencionamos, pues viene de una cocción. En el caso del mucílago de cacao, pues sus propiedades no vienen de almidones ni proteínas, sino que vienen de azúcares y de pectinas. Perfecto, muchísimas gracias María Fernanda y Flor. A continuación pasamos con Quetzali. Nos preguntan, ¿cuáles son ejemplos de los lineamientos básicos de control de calidad que se sugiere aplicar para la producción de las tortillas? Ok, bueno, el principal sería el lavado de manos correctamente, que se empieza así con las manos y termina hasta mitad de brazo para que se limpie bien. También usar cofia, si se puede también cubrebocas, bien desinfectar el área de donde se va a hacer la masa y todo, antes de poner todos los productos, sanitizarlo y limpiarlo bien, tener la máquina y todos los utensilios limpios y desinfectados también. Perfecto, muchas gracias. Sí, definitivamente la cuestión de higiene es fundamental para todo tipo de producción y es algo que se debe de considerar. Para Miguel Palacios, la pregunta en esta ronda es, ¿cuál fue la concentración exacta de harina de sargazo utilizada para igualar la viscosidad del huevo y la leche? ¿Y cuál fue el mayor reto durante la preparación? Bueno, la concentración sustituimos la misma cantidad, tanto de huevo como de leche, para que fuera pues el mismo gramaje, ¿no? Aumentamos un poquito la parte de la manteca vegetal, de la grasa, para que fungiera como la parte de la yema del huevo, ¿no? Y el reto más, el reto que tuvimos, pues fue a la hora de la prueba organoléctrica, que el sargazo sí es un poquito difícil de rehidratar, ¿no? Entonces, en las primeras pruebas que tuvimos, sí teníamos una cierta consistencia arenosa por el sargazo, pero después ya hidratándolo con más tiempo, haciendo algunas modificaciones, logramos obtener ya una en boca, una sensación similar. Ok, qué interesante proceso y qué buen descubrimiento, realmente es muy, muy importante. Para la doctora Claudia, nos pregunta el doctor Carvajal,
¿Qué viabilidad tiene la cocina de las haciendas para sostener a la industria gastronómica en Tlaxcala como opción? Híjole, yo creo que es un superfactor, de verdad que es más que una herramienta, es una riqueza cultural. Las haciendas son esta parte del mestizaje tan fantástico que nos ha dejado como herencia estas dos culturas, pero sobre todo sobreponen y sobrecualifican la parte gastronómica. Creo que en Tlaxcala sí algo de lo que podemos presumir y disfrutar todos los días aquí en el estado es de todos y cada uno de esos platillos que van desde los postres, los grandes platillos rebuscados como el chimbote, hasta muchos otros que de alguna manera no nada más identifican a Tlaxcala, sino lo exponencian al mundo. Muchas gracias, doctora. Sí, muy importante. Realmente es uno de los elementos que deben de considerarse para el desarrollo turístico y gastronómico del Estado. Retornamos con María Fernanda y con Flor. La pregunta es, ¿qué otras preparaciones se pueden hacer con el mucílago? Si es tan caro adquirirlo y difícil prepararlo, ¿por qué se promovería su consumo? Ok, bueno, con el mucílago se puede dar muchísimo aprovechamiento. De hecho, lo llevamos a, pues, como a discusión antes de como plantear el platillo. Y pues a final de cuentas el propósito es buscar como un sustituto plant-based de, pues, de alimentos de origen animal, en este caso el pescado crudo. Y pues pensábamos pues hacer estilo tiraditos, ceviches, pero también con el mucílago, como tiene pues azúcares naturales, podrían hacerse hasta licores de mucílago. Y respecto a la pregunta del costo, pues realmente sería lo mismo que comprar un fruto del cacao. A final de cuentas no compras los granos, compras el mucílago, compras la cáscara, compras todos los compuestos, y a pesar de que el mucílago solo es el 5% del fruto, pues se le puede dar muchísimo aprovechamiento. De hecho, hay unos datos por ahí que por cada tonelada de fruto de cacao se sacan 70 litros de mucílago, que es bastante y se le puede dar muchísimo aprovechamiento. Entonces, también respecto a la investigación, pues llegamos a la conclusión, debido a la gomosidad pues, el producto, que en este caso es el gel de mucílago, también se podrían hacer investigaciones futuras o proyectos futuros sobre platillos que sustituyan esta parte del pescado crudo y pues darle más seguimiento también. Complementando, como mencionó Flor, aquí podríamos aprovechar que no solamente es hacer el platillo del mucílago, sino ver el mucílago ya como un producto, darle más visibilidad. Podríamos sacar, o sea, a lo mejor una receta para ceviche o a lo mejor una receta para tiradito, porque de hecho en ciertos estados de la República solamente lo usan como un agua de tiempo y ya, pero creemos que se puede sacar muchísimo potencial acerca de ese producto. Sí, definitivamente creo que tiene potencial. Muchísimas gracias por su participación. Ahora, dirigido a Quetzali, ¿de qué manera se incluyeron las expectativas de los consumidores en la metodología? ¿Se hizo algún estudio al respecto, Quetzali? Se les hizo una encuesta a los consumidores para saber qué consideraban de lineamiento de calidad que se pueda mejorar en las artesanas. También cuántas veces consumen a la semana las tortillas, de qué maíz igual les gusta las tortillas, porque algunos nos comentaron que el maíz que ellos prefieren es el azul o el criollo, que es el original. Pero más que nada fue para saber qué lineamiento de calidad utilizan las artesanas y en qué pueden mejorar. Perfecto, muchas gracias. Sí, definitivamente considerar a los consumidores se convierte en algo fundamental. Para continuar con esta segunda ronda, Miguel Palacios, además de pan, ¿en qué otras preparaciones se podría utilizar el sargazo? ¿Se podría considerar dentro de la categoría de alimentos saludables a diferencia del pan tradicional? Bueno, tiene muchas, tiene antioxidantes, tiene muchas cualidades que sí se pueden utilizar
como complemento o agregarlo a alguna preparación, algún alimento que pueda ayudar a mejorar la ingesta, ¿no? Por todas las bondades que tiene, ¿no? Aquí la cuestión es un poquito el sabor que puede llegar a dar, ¿no? Que es lo que es lo que descubrimos un poco, tiene una concentración de sal un poquito elevada, entonces sí hay que hacer ciertas adecuaciones para poder utilizarla, y sobre todo la manipulación, porque el sargazo se echa a perder muy rápido. Entonces lo que se hace ahorita es inmediatamente que lo sacan del mar, lo deshidratan para poder pues mantenerlo o tenerlo, pues así que se echa a perder. Entonces ahí sí sí lo que es poquita, esa parte es la parte un poquillo difícil, ¿no? Pero sí considero que se puede utilizar en mucho más cosas. Habrá que hacer pues más prueba, más investigación para poder ver pues en qué más se puede usar, porque llega muchísimo a las playas, y sí queremos, sí hay, y no solamente en la Ribera Maya, ¿no? También en Baja California tenemos ese problema, ¿no? Entonces sí poder darle un mayor uso, porque además de que es biocombustible y se hacen más cosas, pero de todas maneras es mucho el que llega. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, de acuerdo completamente. Es importante encontrarle diversos usos justamente para atender esta problemática en todos los destinos de playa a donde se encuentra, y definitivamente creo que es algo que se tiene que trabajar. Para finalizar la sesión de preguntas y respuestas, terminamos con la doctora Claudia Montaño. ¿Qué acciones consideran más efectivas para que el chimbote de Xochuca sea reconocido como parte del patrimonio gastronómico de Tlaxcala? ¿Podría alcanzarse el nivel de posicionamiento del tequila o el mezcal? Bueno, hay muchísimo que hacer. Nosotros lo que estamos haciendo en Tlaxcala, Xochuca es una de las haciendas que se encuentra enrutadas dentro de los circuitos del producto agave, o del producto, sí, agave, y del producto pulque, y está inserta en los recorridos turísticos de Tlaxcala y los pueblos mágicos, principalmente en el de Tlaxco. Sin embargo, creo que falta mucho por hablarse de Xochuca como hacienda, y claro que el chimbote es uno de los atractivos culinarios más importantes de la hacienda y de la región norte del estado, pero definitivamente compite con muchos otros productos gastronómicos aquí en el estado, ¿no? El misiote atlanga, que pronto se va a presentar otra investigación acerca de él, y de otros productos, hacen que esta riqueza tan vasta que hay en Tlaxcala gastronómicamente sea un poco complicado. Sin embargo, se está tratando de publicitarlo, de contagiarlo, de exponerlo, pero sobre todo de compartirlo. A partir de que se disfruta, a partir de que se degusta, es la mejor promoción que podemos hacer, de boca en boca, el placer de comer. Muchísimas gracias, doctora. Sí, definitivamente es algo que beneficio y qué maravilla que Tlaxcala tengan esta riqueza gastronómica y que haya esta competencia sana de alguna manera entre todos los productos. Esperaremos con ansias esta nueva investigación que nos está comentando, definitivamente. Y bueno, para finalizar, agradecemos a las y los ponentes que nos han mostrado los resultados de sus trabajos de investigación en esta mesa. Les recuerdo que la constancia de participación se les hará llegar de manera digital completamente, y esperamos haber despertado aún más su interés en los temas aquí tratados. La Universidad del Caribe y el comité organizador del 19 Congreso Internacional de Gastronomía agradece a todos los y las ponentes y a la audiencia por su participación. Con esto damos cierre a esta mesa y les esperamos en nuestra siguiente transmisión. Muchísimas gracias a todos.